Nunca Más presenta... Los dinosaurios, su desaparición. Durante 160 millones de años, los dinosaurios deambularon por la Tierra. Fueron los animales terrestres mejor adaptados de todos los tiempos. De repente, hace 65 millones de años, en un instante geológicamente hablando, desaparecieron. Este es uno de los misterios científicos más impenetrables. ¿Qué sucedió? ¿Tuvo lugar un cambio catastrófico del clima de la Tierra? ¿Fue una repentina actividad volcánica? ¿Enfermedades? ¿O alguna otra causa totalmente diferente? Hace 200 años aproximadamente, Georges Cuvier estableció el concepto de extinción. Los mastodontes y otros animales tales como los tigres de dientes de sable se han extinguido, argumentó. Esto sentó la base para el estudio de las primeras plantas de animales. Los registros fósiles muestran especies individuales de criaturas marinas y terrestres que desaparecen en intervalos de 5 millones de años más o menos. Pero de vez en cuando parece haber extinciones masivas en las que virtualmente todos los grupos de plantas y animales pierden al menos algunos de sus componentes. Uno ocurrió al final del período Triásico, otro al final del Jurásico. Cada uno abrió la puerta a una nueva familia de dinosaurios. Y luego, a finales del Cretácico, sobrevino una última extinción que acabó con el reinado de los dinosaurios para siempre. Solo se ha encontrado un puñado de huesos de dinosaurios primitivos y se ha sacado de este lugar un valle desolado de la Argentina noroccidental en las estribaciones de los Andes. Si existieran más huesos, habría que buscarlos aquí, donde el viento y la lluvia han descubierto rocas del Triásico que tienen 230 millones de años de antigüedad. En 1988, Paul Seret, un joven paleontólogo de la ciudad de Chicago, llegó aquí con sus colegas argentinos. Estoy encima de una formación de Ischigualasto. Aquí hemos encontrado los primeros restos de dinosaurios. En las rocas rojas, relativamente jóvenes que se levantan a mi espalda, encontramos el comienzo de la gran diversidad de dinosaurios que posteriormente se extendieron por la superficie entera de la Tierra. Bajé aquí con un grupo, dejé mi mochila en una saliente de la roca y llegué a esta hondonada que tiene entre 8 y 10 metros de profundidad. El primer fósil que encontré estaba justo en este montón. Yo naturalmente estaba luchando contra la desilusión y no deseaba pensar que esto pudiera ser otra cosa que un esqueleto de Herrerasaurus, y resultó que lo era. Vi lo que parecían huesos del cuello y seguí sacando un hueso tras otro, hasta que encontré la parte posterior de un cráneo. Aquello no podría ser otra cosa que un dinosaurio primitivo. Estaba totalmente emocionado, no podía creer lo que estaba viendo. Se hubiera buscado en cualquier otro lugar, pero allí lo tenía. Este es un cráneo maravilloso de Herrerasaurus, encontrado en este valle. La nariz está en este extremo. Lo primero y más fácil de observar en el cráneo es que el Herrerasaurus era un carnívoro. Comía carne que cortaba con estos dientes largos y curvados. Pero no es solo un tipo de carnívoro, es un tipo especializado de carnívoro. La mejor prueba de esta afirmación es este interesante mecanismo móvil que encontramos en la mandíbula inferior.
Es este borne que, colocado en la mitad de la mandíbula inferior, permite a la parte delantera, en la que están los dientes, flexionarse al agarrar la presa. Pero el Herrerasaurus en el Triásico tenía que enfrentarse a duros oponentes. Lo más importante en el hallazgo del Herrerasaurus es que al fin hemos obtenido la primera imagen completa de un dinosaurio primitivo. Esta imagen nos ayudará a comprender la diversidad que siguió y la expansión de los dinosaurios que tuvo lugar durante los siguientes 150 millones de años. Pero esto no es lo único que están investigando los científicos. Ahora, una parte de ellos están dedicados a descifrar el porqué de su desaparición. No se trata tan solo de que una especie vaya a extinguirse, eso ocurre continuamente, pero normalmente cuando se pierde una especie surge una nueva. La familia entera de especies se mantiene en evolución. Actualmente la mayor parte de los grandes felinos está en extinción y no hay especies que puedan sustituirlos. Pronto todas las familias de los grandes felinos habrán desaparecido. Esto es lo que sucedió con los dinosaurios. Desaparecieron las familias de las diversas especies. Ninguna especie evolucionó y se fueron para siempre. Se trata de un cambio geológico brutal. ¿Qué es lo que exterminó a las grandes especies una y otra vez? Veamos algunos criminales potenciales. Un buen sospechoso es el medio ambiente, un cambio climático en el planeta. En la época de los dinosaurios, la temperatura media sobre la Tierra era mayor que la de hoy. Si la temperatura hubiese descendido o aumentado drásticamente, esto habría afectado la vida vegetal y animal, especialmente a los animales más grandes. En ese cambio climático habrían aparecido glaciares como resultado de la deriva continental y los cambios de vientos. Quizás apareció el hielo en ambos casquetes polares, provocando que los inviernos fueran terriblemente crudos y los dinosaurios, sin pelos ni plumas que les aislasen, no pudieron mantener su temperatura interna. O quizás ocurrió lo contrario. Una explosión de actividad volcánica que arrojó partículas incandescentes y material volcánico a la atmósfera, evitando que los rayos del sol llegaran a la superficie. En esta teoría, los dinosaurios no se habrían percatado del holocausto que se avecinaba. Todo habría ocurrido con gran celeridad. O tal vez la teoría más reciente y excitante tiene la respuesta. Quizás algo proveniente del espacio exterior impactó con la Tierra, esparciendo una nube de polvo que la aisló de los rayos del Sol y llevó a los dinosaurios a su fin. Algo enorme, quizás algo lleno de energía, un asteroide.
La suposición de que la extinción de los dinosaurios la produjo un asteroide data de 1980. Fue desarrollada por un grupo de científicos de la Universidad de Berkeley, liderados por el geólogo Walter Álvarez. Durante los 70 estuve trabajando en Italia con un grupo de geólogos y geofísicos en un proyecto que no tenía nada que ver con los dinosaurios. Estábamos midiendo y observando las alteraciones del campo magnético de la Tierra a través del estudio de series de rocas, que se habían ido depositando en el fondo marino una tras otra, formando esta especie de libro de historia de la Tierra. Mientras realizábamos el trabajo, topamos con este misterioso estrato de arcilla. Recogí una muestra y me la llevé a casa. Aquí podemos ver claramente lo que sucede. Este estrato es del depósito superior del Cretácico. Corresponde en el tiempo con la última época de los dinosaurios. Esta capa superior es la primera capa del Terciario, formada tras la extinción de los dinosaurios. Entre las dos capas aparece esta, que es una especie de mezcla de barros rojos y verdes. Parecía como si esto quería decirme algo, así que tomé la muestra de roca y la llevé a casa. No solo por mi interés se la mostré a mi padre, a él también le interesaba y decidimos buscar qué pudo formar semejante depósito. El difunto padre de Walter, poseedor del Premio Nobel de Física, Loé Álvarez, comenzó por intentar datar este trozo de estrato para ver el tiempo que le llevaba a formarse, lo que averiguó constituye la primera pista sobre la teoría del impacto. Encontró que el depósito contenía grandes porciones de polvo cósmico, especialmente de un metal parecido al platino llamado iridio. Álvarez sabía que aunque el iridio es un material extraño en la superficie de la Tierra, es muy abundante en asteroides y cometas. Es evidente, dijo, que un asteroide gigante colisionó con la superficie terrestre. De esto puede derivarse que el impacto produjo un enorme movimiento de polvo y otras partículas hacia la atmósfera, que después se esparció por todo el planeta. Esto provocaría un oscurecimiento global que detendría la fotosíntesis de las plantas, interrumpiendo las cadenas de alimentación y provocando la extinción por inanición de muchas especies al desaparecer el aprovisionamiento de alimentos. Según el grupo de Álvarez, a pocas horas del impacto, una gran nube de polvo empezó a envolver el planeta Tierra. Y bajo la nube el día se convirtió en noche permanente. El alimento se agotó. Dinosaurios y millones de otras especies perecieron a causa del frío y la oscuridad. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué nos comunica? Nos informa que hay algo más en la evolución de lo que Darwin observó. Darwin tenía razón, pero no abarcó la historia completa. La idea de Darwin era que las especies, para poder sobrevivir, extenderse y reproducirse, tenían que estar bien adaptadas. Tenían que ser especialistas en la vida dentro de su hábitat. Lo que descubrimos ahora es que sí, eso es cierto, absolutamente correcto. Pero además interviene un día realmente malo, imprevisto, en que una gran roca llega del cielo y provoca terribles alteraciones medioambientales.
Estamos en el cráter Meteoro en Arizona, casi 1 kilómetro de diámetro. Es el resultado del impacto de un meteorito de tan solo 50 metros de diámetro. Para que la teoría de Álvarez funcione, el meteorito que acabó con los dinosaurios debería ser 200 veces mayor. Supongamos que lo era. ¿Cuáles hubieran sido sus efectos? Jane Bellows es un teórico al que le gusta imaginar lo que ocurre cuando rocas gigantescas se precipitan desde el cielo. Este es el Observatorio Nacional Kitt Peak en Arizona. Los he traído hasta aquí para darles una idea de lo que un asteroide de 9 kilómetros de diámetro provocaría en la Tierra. Para que vean lo que significa un diámetro de 9 kilómetros, imagínense la distancia entre este punto y aquel punto distante en el horizonte, completamente lleno de material rocoso, y además imaginen la distancia entre el suelo del valle, que está debajo de nosotros, y hacia arriba una distancia de 9 kilómetros lleno de roca sólida. Esta enorme bola llegaría hasta la Tierra a 75.000 kilómetros por hora, una velocidad que, si pudiésemos alcanzarla, nos permitiría llegar desde aquí a Nueva York en menos de 3 minutos. Cuando el asteroide golpea el suelo, se entierra en la superficie en un solo segundo. Abre un cráter, un agujero hemisférico en el suelo que alcanza un diámetro de 45 kilómetros 10 segundos después de producirse el impacto. En ese momento ha penetrado en la Tierra 22 kilómetros, provocando una erupción de rocas incandescentes que se levantan hacia el cielo como una columna de fuego. Mientras tanto, el diámetro del cráter sigue aumentando y alcanza una longitud de 150 kilómetros antes de detener su expansión. Lo que sucede después es realmente interesante. Mientras el asteroide se sumerge en la superficie, va creando presiones similares a las del núcleo terrestre. Bajo estas presiones, el asteroide y parte de la roca terrestre se funden y vaporizan, provocando una expansión hacia arriba a gran velocidad de gases y polvo en forma de nube incandescente. Esta nube se expande a velocidades superiores a las de las velocidades de escape de la Tierra, dispersando las partículas en órbitas balísticas que se precipitan por todo el planeta. Trillones de partículas diminutas de este tipo llenarían la atmósfera irradiando calor hacia la superficie. El efecto es muy similar al de introducir la Tierra en un horno de leña durante 1 hora. Incluso la vegetación más verde se secaría y comenzaría a arder espontáneamente como consecuencia de esta radiación térmica. Se provocaría un incendio global. Hay pruebas de que esto ocurrió realmente. Se han encontrado millones de partículas de carbón en el estado sedimentario de finales del Cretácico, o bien producido por un incendio enorme. Recientemente, nuevas pruebas han apoyado a la teoría de que algo impactó en la Tierra a fines del Cretácico. A pesar de ello, la mayor parte de los paleontólogos son reacios a aceptar que esto provocase la extinción de los dinosaurios. Veamos,
¿La teoría del asteroide explica la extinción de los dinosaurios? Hay ciertas dudas. Está el problema de la rana. Hay miles de especies distintas de ranas tropicales en la actualidad y las ranas son inmortales. Como grupo de especie nunca sufrió una extinción masiva. Cuando los mamuts se extinguieron, las ranas sobrevivieron. Cuando los dinosaurios desaparecieron, las ranas sobrevivieron. Y curiosamente, las ranas son animales muy delicados, muy susceptibles a los cambios climáticos. Si hoy chocase un asteroide contra la Tierra, se ocultase el sol y una ola de frío nos invadiese, las ranas serían los primeros animales en congelarse, mucho antes de que cualquier animal de mayor tamaño. ¿Qué exterminó animales como los dinosaurios y los elefantes? ¿Qué hace un elefante que no hace una rana? Los elefantes son nómades. El Dr. Baker opina que los grandes animales terrestres como los elefantes recorren enormes distancias durante el transcurso de sus vidas. En este sentido, los dinosaurios recuerdan a las bestias actuales capaces de atravesar grandes extensiones de terreno. A finales del Cretácico, los dinosaurios parece que se movieron en grandes manadas. Los istmos terrestres facultaron la conexión entre los continentes que antes estaban aislados, abriéndoles nuevas posibilidades. Si querían, podían ir de Mongolia a Montana. Esto provocó el contacto de unas especies con otras por primera vez. Lo que apoya la teoría del Dr. Baker, quien señala que a finales del siglo XIX, la ictericia hematuria se extendió desde Asia hasta África, provocando la casi total extinción de 40 especies de antílopes africanos. De la misma manera, cuando los dinosaurios cruzaron los nuevos istmos, se expusieron a nuevas enfermedades que pudieron hacer estragos entre su población. Ocurrió con los dinosaurios lo mismo que con los colonos americanos, portadores del sarampión, que extendieron la enfermedad por todas las zonas que explotaron y en las que se asentaron. ¿Cuál fue la causa de la extinción de los dinosaurios? Nadie lo sabe con certeza. No hay una respuesta común, sino varias hipótesis probables, pero sabemos, gracias a nuestra incursión en el estudio de los dinosaurios durante los últimos 40 años, que el viejo concepto sobre ellos estaba equivocado. No eran criaturas lentas de pequeños cerebros. Había una gran variedad. Algunas especies eran cuadrúpedos vigorosos y otros se desplazaban sobre 2 patas. Algunos tenían sangre caliente, muchos eran gregarios y de vida comunitaria y recorrían grandes distancias en busca de su alimento, luchando por él y por la defensa de su prole. Tyrannosaurus rex, Iguanodon, Brontosaurus, Deutonicus, Stegosaurus. Aunque hace mucho tiempo que desaparecieron, todavía vagan libres en los bosques de nuestra imaginación y muchos de su especie esperan aún inmóviles en las rocas cautivar a los que nos siguen, niños y científicos indistintamente. Así pues, los dinosaurios se extinguieron. Criaturas como el Allosaurus y toda su familia de gigantes se esfumaron. ¿Es una tragedia para nosotros? Creo que no.
Si tú fueras pequeño, habrías sobrevivido. Si fueses pequeño y peludo y tuvieras una nariz respingada y ojos pequeños brillantes como este compañero, podrías desarrollarte en una gran gama de grandes mamíferos. Podrías llegar a ser un alce o un jabalí, un oso hormiguero, un mono o un hombre. Así que de un antepasado como este procedemos todos. La raza humana debe su desarrollo a la extinción de estos dinosaurios gigantes. Un día, en el valle, los dinosaurios descubrieron algo muy divertido. Dinovo. Dinovo por aquí, Dinovo por allá. Todos se dieron el gusto con tutti frutti, uva, frutas tropicales, durazno, manzana y naranja. Todos querían Dinovo para ser los dinobos más grandes. Dinovo, el chicle de enorme sabor.